En los pueblos de antaño, los nahuales existieron, y estos provocaron venganzas legendarias. Relato Zarlov. Yo no recuerdo mis años de niño por completo, pero siempre había una cosa que no se me olvidaba. Los adultos, o mi familia más bien, siempre hablaban en secreto. Cuando nací, mi madre falleció, así que solo tenía a mi padre. Y un día, mi padre se veía asustado y me dijo: «Hoy nos vamos de aquí». Mi tío apareció en la madrugada y le dio un paño con dinero adentro. Le dijo: «Esto es lo que tengo, y vete lo más lejos que puedas. Llévate a este niño de aquí. Aleja el mal de mi familia». Yo no sabía de qué estaba hablando, y siempre pensé que me culpaban por el fallecimiento de mi madre. Así que nos fuimos de ahí. Nos fuimos a la Ciudad de México, no a la Gran Mancha, a los alrededores que todavía no estaban llenos de casas y gente. Huimos de Veracruz hacia allá. Mi padre se las vio muy duras para conseguir trabajo, pero mientras pasaban los años, nuestra vida fue mejorando. Recuerdo que yo ya de adolescente, todo me salía mal. Todas las decisiones que tomaba salían del carajo. En lo que planeaba, por alguna razón, siempre algo interfería. Mi padre no hablaba de mí, decía que no había nada que hablar. Así que las preguntas se fueron apagando. Mi padre sufría muchas pesadillas, de eso sí me hablaba. Yo le decía que a veces también las tenía, y casi siempre eran voces que salían de una oscuridad mezclada con fuego, y una voz que decía: «Ya es hora, Pablo. Ya es hora de que tomes lo que es tuyo. Tienes que estar entre nosotros». Por otro lado, mi padre contaba que un hombre se le aparecía en sus sueños. Nada más. Un día, cuando fuimos a la iglesia como todos los domingos, en plena luz de día, me giré para hablar con mi padre y casi me da un ataque al corazón porque parado detrás de él había un hombre vestido como con pieles. Yo pensé que era un loco. Este sostenía uno de los hombros de mi padre y me miraba con una mirada de expresión enojada. Él notó que yo estaba lleno de miedo y me gritó preguntándome qué sí qué pasaba. Cuando le conté lo que había visto, comenzó a llorar porque no había ningún hombre ahí. Me dijo: «Acabas de describir al hombre que trató de acabarme todas las noches en mis pesadillas». Desde ese día, todas las noches, cuando se apagaban las luces y me iba a dormir, siempre había dos formas oscuras, y éstas descendían del techo, cerca de la puerta de mi habitación. Caminaban en silencio hasta mi cama, siempre uno de cada lado. Me miraban. Me tapaban la cabeza con la manta. Las cosas empeoraban cada vez más, y así fue durante un tiempo. Las cosas que sucedían ya no me extrañaban, pero no dejaban de asustarme. Mi padre enfermó cuando yo tenía 20 años. Los doctores no pudieron hacer mucho y no le daban mucho tiempo de vida, porque su corazón estaba por dejar de latir. Un día antes de que falleciera, él me dijo: «Hijo, necesito hablar contigo». Cuando alguien te dice eso, ya sabes que algo se te va a revelar. Dijo: «Pablo, tengo algo que confesarte, porque sé que la muerte anda rondando. Siento que ya está a un lado de mí, y hasta juro que por las noches me mira, como diciendo: ya nos tenemos que ir». Cuando me dijo eso, la piel se me enchinó, y le dije: «Déjese de cosas, papá. Usted está enfermo nada más». Él me dijo: «No, Pablo, escucha lo que tengo que decir. Cuando conocí a tu madre, nos enamoramos casi de inmediato, pero a su familia no le parecía.
Intentaron separarnos. Tu mamá decía que su familia la quería casar con un chamán, el cual le debían su protección. Tu madre no quería casarse, pero en los pueblos las cosas así se hacen. Peleamos mucho por nuestro amor y un día decidimos marcharnos. Y es que la verdad, yo y ella le teníamos miedo a esa gente. A mí me enfrentó el chamán, pero mi padre me defendió. Él no dejó que me hiciera daño. Tu abuelo era curandero, pero no se compara con el chamán. Solo lo ahuyentó, y esa fue la misma noche que decidí huir con tu mamá. Pero al salir del pueblo, unas gentes aliadas de aquel hombre le avisaron. Ellos se la llevaron. Fueron 3 días que no supe de ella, y de la nada regresó llorando y dijo que el chamán la había hecho suya. Pero tu madre dijo que ella no le servía para mujer, porque en sus ojos siempre estaba la imagen mía. El chamán se fue del pueblo, porque unas personas con mucho dinero lo contrataron para ir a limpiar un pueblo, para hacer algo, y yo y tu mamá nos casamos de inmediato. Al mes supimos que estaba embarazada, pero ella sabía que el hijo que llevaba dentro no era mío. Pero yo no dejé a tu madre. Cuando naciste, me dijo, cuídalo. Te vio, lloró y ahí falleció. Hasta que después de 7 años, aquel chamán regresó al pueblo, pero esta vez más poderoso. Se autonombró el señor de esas tierras. La gente decía que ahora era un nahual. Y a los días llegó preguntando por ti. Así que huimos de ahí mejor. Yo creo que nunca nos va a dejar en paz. Yo voy a partir, y tú ya eres un hombre, y sabrás qué decisión tomar, enfrentarlo o huir. Haz lo que yo hice porque es mejor. Pero si regresas al pueblo, algún día busca a tu abuelo. Es todo lo que te puedo ayudar. Pablo se quedó pensativo y le dijo, para mí usted es mi único padre. Siempre me protegió, aunque yo no lleve su sangre. Y hasta el último día de mi existencia, siempre diré eso. Pablo le dijo, descanse, apá. Ya no se esfuerce más. Pablo se sentó frente a la cama de su papá, con la mirada hacia abajo, y cuando la volvió a levantar, 2 sombras estaban bajando por la pared. Vio cómo se le metieron en el cuerpo. Su padre empezó a rezar. Yo estaba paralizado. La puerta se cerró de golpe, y una cruz que estaba en la pared de la recámara se cayó, junto con un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, y en un segundo todo quedó en silencio. Y en la esquina de la recámara había un humo negro, y este brotaba como si saliera del piso, y de él salió la figura de aquel hombre que alguna vez lo vi tocándole el hombro. Cuando pude moverme me hinqué. Empecé a rezar todo lo que pude para que terminara esa pesadilla, pero la figura de aquel hombre le dijo que parara de rezar, que no servía de nada. El alma de tu padre no va a descansar nunca, y tú tampoco, hasta que vuelvas a donde perteneces, Pablo. Desapareció de una. Pablo corrió a la cama de su papá, pero éste ya había fallecido. Pablo decidió quedarse en su casa, pero las noches eran insoportables porque no podía dormir. Era demasiado el tormento. Y a las semanas lo habían corrido del trabajo. Todo salía mal. Con lo que le dieron de liquidación, él huyó lejos, pero no había ciudad donde él no sintiera que se atormentaba cada noche. En uno de sus trabajos conoció un hombre. Este también huía, pero él, por haber casi matado a un hombre en una borrachera, él se sintió identificado y le contó lo que pasaba. Él sabía algo de brujería y le dijo, «¿Me dejas poner la mano en tu pecho?».
No duró ni 3 segundos, cuando se echó para atrás. Empezó a agitarse y le dijo: «A ti te sellaron desde que naciste». Pero no hicieron un buen trabajo, porque el sello se puede abrir. Pero tiene que ser el que te lo hizo. Traes adentro un mal contigo que no te dejará nunca, hasta que lo enfrentes. No quisiera estar en tus zapatos. Pablo se empezó a hacer la idea de que tendría que regresar a su pueblo, y con el tiempo así fue. De camino, cada que se quedaba dormido, veía en sus sueños aquel hombre que vio al lado de su padre varias veces, todas en sus pesadillas. Este se acercaba a él, con una sonrisa retorcida, y cuando lo tenía cara a cara, Pablo despertaba todo agitado. Él tenía miedo por las cosas que estaban por cambiar. Llegó a su pueblo, y sin intercambiar una sola palabra con nadie, se fue a la iglesia a platicar con el cura. Pablo le platicó todo. Le dijo: «Mira, hijo, no hay poder más grande que Dios, pero desgraciadamente estas tierras están bien torcidas desde hace mucho. Yo no creo en esas cosas de brujería, pero más vale a veces alejarse de gente mala. Pero si te sirve de consuelo, a esa gente no la cuida Dios, ni los cuidan como a ti. Si llegaste aquí es porque Dios te quiere, y por algo será. Lo que te puedo dar es tu bendición y este rosario bendito, y que Dios esté contigo». Salió, y su siguiente parada fue la casa de su abuelo. Él no reconoció a Pablo hasta que él le dijo todo. Estaban sentados afuera de un jacal, y Pablo veía a su abuelo totalmente acabado y solo. Ya nadie vivía con él. Le preguntó que si para qué había venido, con una voz que le temblaba. Le dijo: «Vienes a buscar venganza en contra de tu padre. Yo me preparé muchos años para eso, pero nunca pude superarlo. Él ya está más allá de la brujería, ha hecho muchos pactos y ofreció muchas almas. Mejor regresa, hijo». Pablo le dijo: «No, abuelo. Ya estoy harto de vivir así. Prefiero morir en el intento». «Quiero hacerle una pregunta, abuelo. Usted fue el que me selló cuando nací. Dígame si eso es cierto». El anciano le dijo: «Es verdad». «Entonces quiero que deshaga eso, para ir a enfrentarlo, y así acabar con esta agonía». El anciano sonrió. Le dijo: «Eso no es suficiente, hijo. Necesitas años de experiencia. ¿Y quién te enseñe? Yo ya no puedo, estoy viejo, pero sé de alguien que te puede ayudar». «Está bien, abuelo, entonces deshaga lo que hizo, y entre más pronto mejor». El anciano sacó de su pecho un collar, se lo quitó y le dijo a su nieto: «Tírate al suelo». El collar se lo puso en el pecho y respiró profundo. Le dio un palo para que se lo pusiera en la boca y lo apretara con los dientes. Dibujó una cruz imaginaria en el pecho de Pablo, y en un dialecto desconocido dijo algunas palabras. Pablo empezó a retorcerse de dolor hasta quedar desmayado. Duró 2 días inconsciente y con fiebre, hasta que despertó, y al abrir los ojos, delante de él estaba su abuelo. También un hombre todo sucio y lleno de mugre. Su abuelo le dijo al hombre: «Llévatelo para los cerros, allá donde tú te escondes, enséñale lo que sabes, y ya no me debes nada, ahora estamos a mano». Aquel hombre levantó a Pablo, como si nada, y se lo llevó lejos de ahí. Pablo iba desmayado, y cuando despertó en medio de la nada, donde aquel hombre le acercaba a su boca un pedazo de carne cruda, le dijo: «Esto es lo que vas a comer de ahora en adelante». Pablo lo rechazó mientras el hombre le decía: «Te va a dar hambre, y ni el fuchi le vas a hacer». Así los días pasaron y los meses, y Pablo sentía que ya tenía fuerza suficiente para derrotar a su padre. El hombre que lo estaba cuidando
y lo estaba enseñando, le dijo: «Ahora ya puedes irte. Ve a tu pueblo, ve a reclamar todo lo que te deben, todo tu sufrimiento. Venga tu familia. Recuerda que el mal es fuerte mientras tú lo permitas. Pero antes de que te vayas, te voy a contar algo que pasó hace muchos años, antes de que nacieras. Yo era el chamán de aquel pueblo, y te voy a decir una cosa. Yo le pude haber ganado a tu padre. Él era más joven que yo, pero por alguna razón, al tenerlo frente a mí, me asusté al saber todo el daño que podía hacer, porque lo pude haber despedazado, y por un momento me descuidé. Él aprovechó mi flaqueza. Me quedé muy mal. Estaba herido y tirado en la calle, y tu abuelo me salvó la vida. Esa vez él me curó. Yo me tuve que venir para acá. Yo era el villano ahora y me desterraron. Ya con el tiempo me acostumbré a vivir solo, y desde entonces estoy aquí. Ahora ya le pagué a tu abuelo ese favor». Pablo le contestó: «Pero es el momento que tú también tomes venganza. Mira, entre los dos será más fácil». Pero el hombre le dijo: «No, muchacho, siempre se paga lo que se debe, tarde o temprano. Así que yo esperaré ese día. Las cosas se dan solas, no hay prisa». Pablo le preguntó: «¿Hay alguna forma de derrotarlo?». El chamán le contestó que sí. Le contó que su abuelo le dijo que al parecer él traía un collar en el pecho con piedras y que cada piedra es un alma. Ese puede ser su punto débil. Muchos nahuales hacen eso y se vuelven más poderosos cada vez. Cada persona que sacrifica lo hace más fuerte, más poderoso, pero no de forma natural. Y si vives lo bastante, pueden convertirse en cualquier animal. Pero hay algo en él más oscuro todavía, porque él ya no puede convertirse en un animal, ahora es una bestia en un cuerpo humano. Pero si le quitas el collar, puede ser igual que nosotros. Es todo lo que puedo hacer por ti. Como te digo, solo el tiempo te haría más poderoso. Pero que Dios te bendiga, Pablo». Cuando Pablo se fue, todo el camino iba pensando en qué haría para acabar con él. Así que ideó un plan, y al llegar al pueblo, Pablo miró que estaba muy solo. El aire estaba frío y se sentía algo muy raro en el ambiente. Era como un presentimiento de que algo muy malo iba a pasar. El abuelo de él, cuando llegó, lo esperaba. Le dijo: «Sabía que vendrías antes. Me imagino que sabes que ya no puedes ser más fuerte que él, y por lo tanto, pienso que te vas a ir de aquí». Pero Pablo le dijo que no. «No, abuelo, me voy a quedar. Lo voy a enfrentar». Pero no terminó de decir, cuando de afuera de su casa se escuchó una voz. Esa voz que lo atormentaba durante su infancia, durante su juventud, durante todas las noches. Y cuando habló, la voz se escuchó fría. Le dijo: «Por fin volviste». La puerta principal voló en pedazos y Pablo le dijo: «No, aquí no. Espérame afuera, porque esto se va a terminar hoy». Su padre soltó una carcajada y le dijo: «No, hijo, no he venido a pelear. Vengo por ti, para que todo lo que tengo sea tuyo». Llegado a su tiempo, claro. Jamás pude volver a tener un hijo. Estoy podrido por dentro y quiero que de aquí en adelante me sigas y aprendas el arte oscuro. Esto que te voy a dar es poder definitivo y vas a tener todo lo que quieras. Pablo salió mientras su abuelo le decía: «Ten mucho cuidado, no le hagas caso». Pablo le dijo a su padre: «No quiero nada tuyo. Tú no eres mi padre. Mi padre falleció delante de mis ojos. Todo es culpa tuya.
Siempre nos acechaste, y te maldigo a ti por toda la desgracia que nos diste. Cuando los dos estuvieron afuera, Pablo le dijo: ha llegado tu fin. Ahora te miro a ti, como tú lo hacías cuando me atormentabas a mí y a mi padre. Ahora vas a temblar ante mí, vas a rogar por tu vida. Su padre se quitó la camisa y le dijo: si es así lo que quieres, muéstrame lo que puedes hacer. Pablo se transformó en bestia, era gris, y mientras su padre aumentaba su estatura, el momento de la verdad se acercaba. Su padre era muy fuerte. Pablo era más rápido, pero la velocidad no le era suficiente, ya que los golpes de Pablo con sus garras no podían hacerle daño en su piel. En cambio, un solo golpe de su padre lo lanzó contra una pared. Los más valientes del pueblo se asomaban por las ventanas, se persinaban y miraban lo que sus ojos jamás imaginaron ver. Golpe tras golpe, la pelea se inclinaba hacia un solo lado, y Pablo sentía que cada vez se debilitaba más. En un descuido, su padre lo tomó del cuello y lo levantó casi 1 metro del suelo. Le dijo: lo siento, hijo, así lo quisiste. Y gruñéndole con fuerza en la cara, lo lanzó contra el suelo, con tal fuerza que hizo estremecer todas las casas del pueblo. Su padre, aunque no estaba muy lastimado, estaba cansado. Lo miró fijo y le dijo: ahora vas a descansar en paz junto con aquel hombre, el que dices que es tu padre. Y cuando quiso rematarlo, cuando quiso dar un paso más, Pablo empezó a reír de una forma como si se hubiera vuelto loco, y le dijo: ¿pero por qué, papá? Si esto apenas va a comenzar. Su padre volteó a ver la mano de Pablo, y en ella estaba el collar, que le daba mucha fuerza, la cual perdió en segundos. Su padre le dijo: dame eso. Pero Pablo le aventó el collar a su abuelo. Este lo enrolló en su bastón y le dio contra el suelo. Pablo se abalanzó contra su padre, y en una pelea de bestia a bestia, Pablo sacó delantera. Lo golpeó durante un buen rato. Su padre no podía hacer nada y estaba casi inconsciente. La gente del pueblo salió, todos con palos en mano, queriendo linchar al padre de Pablo. Pero Pablo los detuvo y les dijo: este hombre se marcha de aquí. Todo lo que tiene será de ustedes de ahora en adelante, como cobro por el miedo y daño que hizo en este pueblo. Llévenlo hasta la orilla del pueblo y allá déjenlo. La gente medio hizo eso, tenía mucho coraje. Entre los del pueblo decían: mejor aquí lo fregamos, porque si vuelve nos puede fregar. Le dieron duro, pero el nahual pudo escapar y salió corriendo hacia el monte. Lo persiguieron por días, dicen, pero nunca lo encontraron. El abuelo de Pablo le dijo: ¿vas a dejar que se escape? Y solo le contestó: abuelo, toda deuda se paga algún día. Vas a ver que no va a volver jamás a poner un pie aquí. A las horas de ocurrido en la madrugada, el padre de Pablo ya iba pensando en la forma de vengarse, caminando y maldiciendo por lo oscuro del monte. Iba muy herido, traía mucho coraje y quería venganza. Pero cerca de él, entre el monte, se escuchó una voz. Esta le dijo: ¿con quién platicas, chamán? Mira lo que me trajo la noche. No cabe duda que la justicia es divina. El padre de Pablo volteó a todos lados, porque la voz no sabía de dónde venía. La voz volvió a decir: sabía que un día ibas a acabar aquí, desterrado como yo, como una vez tú me humillaste, y terminé aquí. Después de eso solo se escucharon cosas, como gritos y gruñidos. Algunos hasta infernales se escuchaban. Los gritos eran del padre de Pablo. Después quedó todo en silencio,
Al amanecer, antes de salir el sol, unos aullidos se escucharon hasta el pueblo, y Pablo le dijo a su abuelo: «Abuelo, ya todo terminó. Dicen que no todas las venganzas son buenas, pero algunas se disfrutan mucho». Y una noche, entre las sombras, un niño gritaba a su madre, mientras ésta presurosa corría a trancar la puerta de su humilde hogar. El terror se había apoderado del pequeño poblado de San Antonio, después de unos eventos que sucedieron, en donde un hombre llamado Omar y otro don Lauro habían terminado con unas brujas. Algo maligno parecía haber despertado después. Omar sepultaba al hombre que se había convertido en su apoyo y en el padre que él nunca conoció. El dolor se atravesaba y era inmenso, mientras triste y resignado caminaba acompañado la procesión que llevaba a don Lauro hasta la última morada. Esa tarde el viento soplaba con fuerza, mientras el cielo quedaba negro, lleno de nubarrones, y esto anunciaba una tormenta. El padre elevaba las plegarias pidiendo por el descanso eterno de don Lauro, y la vida parecía ensañarse de nuevo con aquel hombre llamado Omar, pues de nuevo estaba solo. Ya de regreso en casa, miraba las fotos y cuadros colgados en la pared, varias viejas, y se veían amarillas. Pero eran los recuerdos que se agolpaban en el interior de Omar, como si su amigo nunca se hubiera ido. De repente, le pareció escuchar a lo lejos cómo los perros ladraban desesperados, así que salió a ver de qué se trataba. Y grande fue su sorpresa al ver a su madre acompañada de su padrastro, que tocaba con insistencia el viejo zaguán de la casa. Al verla después de tantos años, Omar sintió una mezcla de emociones que no había olvidado. Y como ésta, prefirió el ser mujer antes que madre. No se tocó el corazón a la hora de abandonarlo, por lo que con un gesto serio y un tono seco, le preguntó: «¿Qué se te ofrece, mujer?». Teresa, su madre, se miraba arrepentida, y con una voz titubeante, le dijo: «Hola, Omar, sé que soy la última persona a quien desearías ver. Sé que no merezco tu perdón. Sé lo mal que me porté contigo. Solo quería que supieras que he vuelto al pueblo, pues a mi esposo lo defraudaron en unos negocios y ahí perdimos todo. Por lo que decidimos volver a la casa de tus abuelos. Una vecina nos dijo que mis padres fallecieron y al preguntar por ti, me dijeron que ahora vivías aquí». Omar se quedaba serio. Y no era para menos, pues su madre lo había abandonado sin importarle que fuera tan solo un niño. Por lo que parecía que el rencor y el dolor que éste sentía había matado el amor por ella. Y éste solo le respondió: «¿Y qué quieres de mí?». Su madre le dijo: «Es que no tenemos a dónde ir. Como tu madre no puedo pedirte nada. Solo te pido la oportunidad de trabajar para ti, ayudándote en lo que sea. Te prometo no causarte ningún tipo de problemas». Su marido, que estaba ahí, solo miraba callado. Omar le dijo: «Está bien. Se pueden instalar en el cuarto aquel que está allá. Mañana hablamos». Ya por la noche, Omar no lograba conciliar el sueño. Su mente estaba vuelta loca por la tristeza y vacío, por aquel fallecimiento de don Lauro. Pero sin duda, lo que más recordaba era cómo éste en su lecho de muerte le pidió que se olvidara de un tesoro que habían encontrado en una hacienda, pues éste ya no pudo terminar la conversación donde le decía que había algo más oculto en aquella oscuridad. Esto lo tenía muy pensativo, pues recordaba la desesperación y la mirada de terror que don Lauro tenía en su lecho de muerte. No pudo terminar de advertirle sobre ese gran peligro que sabía, pero Omar sentía que tenía que tener respeto. A la mañana siguiente fue a hablar con su madre y su padrastro para mostrarles sus obligaciones.
Ella se dedicaría a los quehaceres domésticos, mientras que aquel otro hombre, su pareja, ayudaría a los demás, a ayudar en las labores del campo. Estos estuvieron de acuerdo y agradecieron la oportunidad. Pero como bien dice el dicho, tras la figura de un envidioso se esconde el enemigo más peligroso. Su padrastro era un hombre ambicioso, a más no poder. Este provenía de una familia de mala reputación, y al ver los bienes de Omar, se sentía con una profunda envidia, pues veía a él como poca cosa y no le alcanzaba a comprender cómo era posible que estuviera tan buen posicionado económicamente. Pero sin duda lo que lo volvía más peligroso era que él conocía el secreto de la hacienda y de aquel tesoro que estaba ya oculto. Teresa le comentó de cómo su finado esposo había perdido la vida cuando las brujas intentaron recuperar los centenarios que éste tenía en su poder. Aunque por otro lado, estos veían el camino libre, pues era bien sabido por todos de cómo don Lauro y Omar habían terminado con las brujas que cuidaban el tesoro. Teresa, al igual que su marido, se había hecho el propósito de encontrar aquellos centenarios. Ella sabía que no se trataba de una simple historia, y que si lo lograba, tendría la riqueza que siempre había soñado, pero sin saber lo mal que se pondrían las cosas después. Los días pasaron con normalidad, y en el pueblo se disfrutaba de una paz que tenía años que no habían tenido, pues al haber terminado con aquellas brujas, todo parecía florecer. Los niños y ni el ganado ya no desaparecían, y más personas habían llegado a poblar aquel lugar, pues la tierra era buena y siempre daba buenas cosechas. Omar, por su parte, había prosperado y ayudado al pueblo. Atrás habían quedado las burlas hacia él, pues incluso gracias a él se abría una pequeña escuela rural. Por otro lado, Teresa, su madre, buscaba a toda costa ganarse su confianza, pues ésta creía que él sabía la ubicación del tesoro de la hacienda. Así que en repetidas veces trataba sutilmente de preguntarle a Omar si él sabía algo al respecto. Pero Omar era tajante y le pedía respetuosamente que se limitara a desempeñar sus quehaceres. Pablo, de la misma manera, trataba de indagar con los demás peones si alguien sabía algo, pero la gente del pueblo sabía que había cosas que era mejor mantenerlas en secreto, pues habían sufrido en carne propia la muerte y devastación que la ambición de los hombres a lo largo del tiempo había provocado. Cierto día llegaron a la estación del tren. Eran algunas personas que al parecer conocían a Pablo. Al verlos, los llevó y los recomendó con Omar. Le preguntó que si podía contratarlos. Estaba próxima la cosecha, por lo que se necesitaba de toda la ayuda posible. Así que se les contrató y se les hospedó en uno de los galerones de la casa de Omar. Una de esas noches, ya cerca de la madrugada, Pablo y los hombres que habían llegado recientemente se fueron rumbo a las ruinas de la hacienda. Uno de ellos dicen que sabía encontrar metales y los guiaba para que éstos escarbaran. Esto se repitió por algunos días hasta que una de esas noches tuvieron suerte. Habían encontrado algunos centenarios, pero esto no fue lo único que encontraron, pues además del oro, encontraron numerosas osamentas. Y había una en particular que parecía estar aún fresca, y era diferente, pues tenía joyas, junto con un anillo con una piedra preciosa, que a pesar del esfuerzo de los saqueadores, no podían quitársela hasta que le volaron el dedo para despojarlo de tal valiosa joya. Pablo les dijo a los hombres que seguramente era el cuerpo de don Manuel Castrejo, el hacendado que había hecho un pacto. Uno de ellos, de manera supersticiosa, les dijo que quizás
Deberían parar, pues seguramente ese oro estaba maldito. Pero a los demás no les importó. No les perturbó en nada. No quisieron saber nada del descanso de los difuntos y rápidamente cargaron los centenarios a unas mulas y se fueron a la casa de Omar. Pero ese hecho tuvo consecuencias muy terribles, pues ese fue el comienzo de desapariciones, tanto de personas como de ganado en los alrededores. Pero Pablo y sus compañeros, al paso de los días, seguían en su búsqueda del oro. Querían más. Y uno de esos días hallaron una gran cantidad de centenarios, lo que provocó que surgieran los primeros problemas, por lo que aquel hombre, el padrastro, tuvo que intervenir para calmar los ánimos, pues no se ponían de acuerdo a la hora de repartirlos. Y es que siendo gente de esa calaña, seguramente no se tentarían el corazón para traicionarse de ser necesario, cosa que al parecer ocurrió, pues extrañamente, algunos de los hombres fueron masacrados de una manera brutal, lo que puso en alerta al pueblo, y especialmente a Omar, que pensaba la posibilidad de que las brujas hubieran regresado. Aunque no todo era malo en ese lugar, pues con la apertura de la escuela rural, una joven maestra, llamada Lupita, proveniente de Oaxaca, llegó al pueblo. Omar fue el encargado de recibirla, y al verla, éste quedó flechado, pues la joven, a pesar de sus rasgos indígenas, era sumamente hermosa, además de ser muy amable, y de inmediato se puso a trabajar con los niños de la comunidad. La maestra y Omar de inmediato se volvieron buenos amigos, pues era casi de la misma edad, además de que Omar era muy atento con ella. Pero lo más importante era que Lupita no miraba con prejuicios a Omar. Un día Lupita fue a comer a su casa, y algunos que estaban ahí ya tomados quisieron propasarse con ella diciéndole palabras indecentes. Al ver esto, Omar se enojó mucho, llamándoles la atención, lo que no los dejó conformes. Esta no era la primera vez que tenía problemas, pues a menudo estos molestaban hasta los perros que en vida había cuidado don Lauro. Los hombres eran de sangre caliente y no estaban acostumbrados a recibir órdenes de nadie, por lo que estos no veían la hora de largarse con el oro que habían podido recolectar, el cual lo tenían oculto en un lugar donde Omar les había prestado. Pero esa noche se llevarían una terrible sorpresa, pues se fueron rumbo a la hacienda. Pero algo extraño sucedió aquella noche, pues ya casi llegando al lugar, se toparon con un hombre de caballo. Los saludó con toda amabilidad, pero lo que fue realmente extraño fue que les dijo que no deberían de andar por esos lugares, porque la gente dice que en las ruinas de la hacienda vive el diablo. Este se despidió mientras se iba a todo galope, y se escuchaba el eco de un silbido de ultratumba. Ninguno de aquellos hombres podía explicar, pero en su interior estos se estremecieron de una manera inexplicable, y a lo lejos pudieron escuchar aquel jinete que lanzó una carcajada. Algunos de ellos decían que era el mismo diablo, pero los hombres no se iban a dejar asustar tan fácil, pues ya estaban cerca de sacar todo el tesoro. Cada uno de ellos tenía sus planes, pero esa noche, mientras cargaban algunas mulas que llevaban, alguien los acechaba entre las sombras, porque de repente las mulas ya cargadas huyeron a toda velocidad, tomando por sorpresa a los hombres, que intentaron perseguirlos hasta que una sombra que se movía rápidamente los interceptó. Poco a poco los hombres cayeron, uno a uno, sin saber la identidad de su agresor. Y de repente, en medio de esa quietud, se escuchó un silbido, y un hombre se acercó al lugar. Lo extraño era su mirada, pues en medio de aquella oscuridad se veían sus ojos,
los que parecían emanar un fuego intenso y muy profundo. También olía azufre. Y ya estando cerca, el misterioso hombre le reclamó por qué se habían llevado su oro. Los hombres aterrados no daban crédito a lo que veían. El hombre los encaró y les repetía que se lo devolvieran. Los hombres abrieron fuego con sus armas tratando de terminar con él. Pero éste solo se reía. De momento ocurrió algo increíble, pues una bestia surgió de entre las sombras, acabando con 2 de los saqueadores en un santiamén. Pero hubo alguien que fue testigo mudo de esos acontecimientos, y esa fue Lupita, la maestra de la escuela, quien iba regresando de Oaxaca, su tierra natal, pues había asistido a la boda de su hermano Cipriano. Ella escuchó cómo unos gruñidos de una bestia atacaban a alguien, teniendo todas las características de algo maligno, así que no se quedó a investigar, porque era algo muy poderoso. Así que salió corriendo de ese lugar y se alejó de ahí. Al otro día, hubo un gran alboroto entre la gente del pueblo, quienes veían horrorizados los restos de los hombres, todos llenos de mosca y con un olor horrible. Ese mismo día, ya por la tarde, Lupita fue a ver a Omar para contarle lo que había visto. Pero dudaba si éste le iba a creer. Esta le preguntó a Omar si creía en cosas sobrenaturales. Este se quedó pensando y le dijo, ¿por qué? Lupita, aunque joven, no desconocía de lo que el poder del maligno era capaz, pues en su familia provenían de raíces indígenas y conocía todo ese mundo oculto, pues había conocimientos que se heredaban desde épocas prehispánicas. Y ella le dijo a Omar que vio cómo una bestia había terminado con la vida de esos hombres y que ella pensaba que se trataba de un poderoso nahual. En ese momento, Omar pudo comprender el peligro del cual don Lauro trató de prevenirle, y de alguna manera, éste se sentía responsable, al sentir que era su deber detenerlo, cosa que para nada sería fácil, pues al luchar contra las brujas, éste tuvo la ayuda de don Lauro, pero sabía que a lo que se enfrentaba no era una bestia muy poderosa. Según el relato de Lupita, era algo más. Él sabía que las balas no le iban a causar daño alguno, pero hubo un detalle en el relato de Lupita que le llamó la atención, y era que ésta había escuchado a un hombre reclamando un tesoro. Rápidamente Omar buscó a su padrastro y a sus amigos. Estos se encontraban curando sus heridas y con la firme intención de largarse de ese maldito lugar. Al llegar a confrontarles, su padrastro le dijo que lo que ellos hicieron no era asunto suyo y que mejor se cuidara porque ellos ya no iban a jugar. Al mismo tiempo, Teresa entró muy apurada con su maleta hecha, lo que provocó una mirada de decepción por parte de Omar, que solo le dijo en tono de reproche: «Sabía que no habías cambiado. No sé por qué me sorprende tu actitud». Teresa solo bajó la mirada. Omar trató de detenerlos, pero ellos eran más, aparte de ir armados. A Omar lo golpearon, le dieron una paliza, dejándolo algo herido. Y así lo hallaron algunos de sus peones y Lupita, quien intentaba ayudarle con algunas hierbas que ella conocía. Pero Omar solo le suplicaba que no lo dejara solo, pues éste tenía alta temperatura y parecía que estaba desvariando. Mientras tanto, los hombres trataron de darse a la fuga, pero ya era tarde, pues estaba por caer la noche. Teresa sabía que alguien iría en busca del oro, por lo que usaron a 2 de los hombres como carnada para poder acabar con aquella bestia. Así que previamente habían curado algunas balas, también algunos machetes para hacerle frente. No demoró mucho para que en medio de esa fría noche
se volviera a escuchar ese silbido y aquella carcajada, y de repente se pudieron escuchar algunos ruidos como si fueran pisadas, pero de algún animal muy grande. En un momento aquellos hombres fueron embestidos por la bestia, que era impresionante. Era como un enorme lobo, pero exageradamente grande. Cuando los hombres intentaron atacarlo con sus balas curadas y los machetes, estos parecían rebotar de su piel, por lo que hizo una carnicería. A excepción de Teresa, su padrastro y 2 de sus hombres, porque algo extraño había ocurrido, pues aquel extraño hombre y la bestia recuperaron todo el oro que éstos habían saqueado. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol alumbraban el pueblo, unos campesinos descubrieron varios cuerpos, y a los hombres malheridos rápidamente fueron a ayudarlos mientras Omar en su casa despertaba. Pero de Lupita no había ni rastro. Este cayó en una fuerte depresión, pues primero había sido don Lauro, luego su madre y ahora Lupita. Él pensaba que por una u otra razón, las personas que él amaba siempre lo dejaban. Poco a poco se fue recuperando. De la misma manera lo hacía Teresa, y también su padrastro, en lo que algún día había sido un humilde jacal de un hombre que era muy conocido. Los 2 hombres que habían sobrevivido huyeron como habían llegado, con las manos vacías. En el pueblo, los ataques por parte de aquella bestia no cesaban, pues cada noche nadie podía andar por las calles, pues se decía que aquella bestia acechaba a la gente, aún en sus propios hogares. Era como si estuviera buscando algo. Era el infierno mismo en ese pueblo. Y al cabo de un mes, Omar recibió una inesperada visita, pues se trataba de Lupita. Ella estaba de regreso, y no venía sola. La acompañaba su hermano Cipriano. Ella le dijo que nadie solo podía hacerle frente a esa criatura, por lo que había recurrido a su hermano. Su hermano Cipriano ya había enfrentado a seres de ese tipo, y esa noche el joven entró en un trance y pudo ver al hombre y a la bestia también. Lo que también pudo mirar era de cómo esta bestia había despertado cuando los hombres de su padrastro habían comenzado a saquear su oro. Pero había algo muy poderoso que no permitió a Cipriano seguir viendo más allá. Era una presencia que no tenía comparación alguna con sus visiones. Veía solo oscuridad, risas macabras y burlas por todos lados. Al día siguiente, Teresa, la mamá de Omar, fue a hablar con él. Omar no quería saber de ella, pero ésta insistía que debía saber una verdad. Muy molesto le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo que había intentado acabar con el nahual, pero que era demasiado peligroso y que la razón por la que las muertes no cesaban era porque su padrastro, su marido, aún tenía parte del tesoro escondido cerca de las habitaciones de esa casa. Omar rápidamente, en compañía de Cipriano, fue a ver si lo que Teresa había dicho era verdad. Ellos intentaron durante todo el día, pero ya casi llegando la noche y a punto de darse por vencidos, pudieron descubrir cuando cavaban un poco cerca de un maguey que se veía removido. Ahí estaba una olla. Ahí estaba parte del tesoro escondido. En ese momento se escuchó una voz que les decía: «Suelta eso, maldito». Al escuchar la voz voltearon. Era su padrastro. Los amenazaba. Teresa le rogaba a su esposo que no fuera a cometer una locura, pero él estaba cegado por su ambición y no importó. Él disparó. Intentó terminar con Omar y Cipriano. Su madre en ese momento se lanzó y se interpuso entre ellos, y la bala cayó directo a ella. Pero al padrastro no le importaba. Él seguía sonriendo y dijo: «Mi amada Teresa,
Solo te adelantaste, pues él también pensaba terminar con ella para no compartir el tesoro. Fue en ese momento cuando el eco de aquel silbido se escuchó y la bestia irrumpió cayendo ahí, de un salto enorme, un salto que hizo vibrar la tierra, y atacó con toda su furia al padrastro. Intentó defenderse, pues llevaba más balas curadas, pero a la bestia no le causó ningún daño. Al nahual no le costó nada, de un golpe acabó con él. Pero entonces Cipriano se abalanzó sobre el nahual con un arma muy extraña. Era una daga muy filosa de obsidiana, con la que intentó herir al nahual. Y es que esa arma era casi infalible, y había pasado por muchas generaciones en la familia de Cipriano. Al intentar penetrar la gruesa piel del nahual, éste no recibió daño alguno. Tal vez era más poderoso que eso todavía. Después el hombre que silbaba se acercó lentamente a reclamar su tesoro y les dijo: malditos, ¿creen que pueden vencerme? Esta bestia que ven aquí es el resultado de la ambición, pues el monstruo que ahora ven, en otro tiempo, fue el gran hacendado don Manuel Castrejo. Él me ofreció su alma a cambio de cuidar su tesoro. En eso algo extraño acontecía, y era que Cipriano comenzó a retorcerse como si estuviera sufriendo convulsiones. En un momento, el cuerpo frágil y delgado de aquel hombre se convirtió en una descomunal bestia. Al ver esto, Omar corrió al encuentro de Lupita, quien al escuchar aquel escándalo fue a ver lo que estaba pasando. De pronto, en medio de gruñidos, las dos bestias se enfrascaron en un duelo mortal. Pero Cipriano no era rival para aquel animal, quien cuando ya lo tuvo a punto de rematar, fue frenado por su mano. Este reía y le dijo a la bestia: vámonos, que a este maldito perro le falta mucha historia. Mi amo dice que en un futuro se verán las caras. Tomaron el oro, y aquella bestia, y aquel hombre, aquel jinete, se fueron. Omar y Lupita, sin entender lo que pasaba, fueron a ayudar a Cipriano, que estaba casi agonizando. Después de esa noche nunca volvió a ser igual en aquel poblado, pues la gente trató de olvidar cualquier historia sobre el tesoro de la hacienda. Cipriano se recuperó, y al cabo de algunas semanas regresó a Oaxaca. Omar al fin pudo perdonar a su madre, quien al final encontró redención y el amor de Omar, que parecía perdido luego de eso. Omar y Lupita se casaron, y después de vender todo, de ellos no se supo nada. Se fueron de ese lugar. Ya no se supo nada de ellos, a excepción de esa daga que fue vista tiempo después en las manos de un tal Felipe. Del tesoro de la hacienda ya nadie quiso volver a hablar, pues es bien sabido que lo que se encuentra en ese lugar observa desde la oscuridad, y es el mal en su más pura esencia. Solo me queda preguntarte algo. ¿Sabes dónde quedó esa daga? ¿Sabes quién fue Cipriano? Si no lo sabes, las respuestas están en algún relato de este canal.